Una relación bien interesante ocurre cuando tenemos un proceso Poisson y el número de ocurrencias de ese proceso está dado en el tiempo, en unidad de tiempo, porque si queremos establecer, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre dos eventos de ese tipo Poisson, por ejemplo, si el proceso Poisson es número de llamadas telefónicas por minuto, entonces el tiempo que transcurre entre llamada y llamada puede modelarse con una distribución continua conocida, y esa sería la exponencial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a suponer que el número de eventos que ocurren en un intervalo de longitud t tiene una distribución Poisson con parámetros lambda, y como lo sabemos del proceso Poisson, que el número de ocurrencias en los intervalos que no se traslapan pues van a ser independientes. Vamos a definir t como la variable aleatoria que representa el tiempo entre dos ocurrencias de ese proceso Poisson. Entonces vamos a probar que el tiempo entre ocurrencias de un proceso Poisson es un proceso exponencial, o es una variable aleatoria exponencial. ¿Cómo lo haremos? Vamos a hallar la distribución acumulada de la variable aleatoria t. ¿Esta cómo se define? Recuerden, f de t sería la probabilidad de que t mayúscula sea menor o igual que t. Ahora, por facilidad vamos a hacer esto. Pero pensemos en este evento. ¿Qué significa que t mayúscula sea mayor que t? Recuerden que t es el intervalo de tiempo sobre el cual está nuestro proceso Poisson. Por decir, t serían horas, minutos, días, semanas, no importa. Es un rango de tiempo de nuestra variable. Si decimos que el tiempo que transcurre, digamos, entre una llamada y otra, supera el tiempo t, es porque en ese tiempo t no van a llegar llamadas. Si decimos que t es mayor que t, en ese intervalo de longitud t, ya sea horas, días, minutos, semanas, meses, años, lo que ustedes quieran, en ese intervalo de tiempo t no va a ocurrir ningún evento. Entonces el evento t mayúscula mayor que t va a ser equivalente al evento de que en ese intervalo de tiempo de longitud t minúscula no hay ocurrencias del proceso Poisson. Entonces, para facilidad vamos a llamar y el número de ocurrencias en un intervalo de longitud t. Número de ocurrencias en un intervalo de longitud t, donde t representa tiempo, como dije, minutos, horas, lo que sea. Entonces, el número de ocurrencias por intervalo de tiempo, en este caso de longitud t, es una variable aleatoria Poisson, con parámetros lambda estrella. ¿Pero quién es lambda estrella? Entonces, ojo con esto. Recuerden que la variable aleatoria aquí, el proceso Poisson dice que en un intervalo de longitud t, en un intervalo de tiempo t, tengo una distribución Poisson con parámetros lambda. Listo. Entonces, si lambda representa el número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo, entonces en una unidad de tiempo hay lambda ocurrencias. En t unidades de tiempo habrá lambda t ocurrencias. Por lo tanto, el parámetro lambda estrella será lambda t. Así, y, que es el número de ocurrencias en un intervalo de longitud t, va a ser una variable aleatoria Poisson con parámetro lambda t. Finalmente, el evento t mayúscula mayor que t indica que en el intervalo de longitud t no hay ocurrencias. Eso es equivalente a decir que y es igual a 0, es decir, no hay ocurrencias. Por lo tanto, la distribución acumulada de t, que va a ser 1 menos esta probabilidad, ya vimos por qué, que es el complemento, este evento t mayúscula mayor que t es equivalente al evento y igual 0. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a esto. Ah, pero recuerden que y es una Poisson. ¿Cuál sería la distribución de esta Poisson? E a la menos lambda t a la y sobre y factorial. Si evaluamos eso en 0, solo me va a quedar e a la menos lambda t. Es decir, la f de t se puede escribir como 1 menos exponencial de menos lambda t. Eso es justamente, miren, esto es la expresión de la distribución acumulada de una exponencial con parámetro lambda. Es decir, que t en efecto, miren, la f mayúscula de t es una exponencial con parámetro lambda. O sea que la variable aleatoria t se distribuye exponencial con parámetro lambda, que era lo que queríamos probar. Entonces recuerden, si tengo un proceso Poisson que está definido en una unidad de tiempo, entonces el tiempo que transcurre entre una ocurrencia y la otra se puede modelar con una distribución exponencial con ese mismo parámetro lambda, siempre y cuando estemos manteniendo la misma unidad de tiempo. Eso es muy importante decirlo, ¿sí? Porque si aquí hablamos de que t es el tiempo en horas, pero el proceso Poisson está a medios minutos, hay que tener cuidado con esa equivalencia. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, tal como lo acabamos de mostrar, el tiempo que transcurre entre las llamadas que se reciben en una oficina
en minutos tiene una distribución exponencial y dice que con una media de 10 minutos. ¿Qué significa eso? El tiempo que transcurre entre llamadas que recibe una oficina tiene una distribución exponencial con una media de 10 minutos. Es decir, que en promedio se recibe una llamada cada 10 minutos. Escuchen eso. En promedio se recibe una llamada cada 10 minutos. Eso que acabo de decir ya me plantea un proceso Poisson. Si yo defino el número de llamadas en un intervalo de 10 minutos, entonces en promedio se recibe una llamada. Ese sería el lambda de ese proceso. ¿Cuál es la probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un lazo de media hora? Determine el valor X de modo tal que la probabilidad de no recibir llamada en ese intervalo de tiempo sea 0.01. Es decir, determine cuál es el tiempo X para el cual no se reciben llamadas en el 1% de los casos. Entonces vamos a ver cómo se define esto. Vamos a definir X como el tiempo que transcurre entre las llamadas, ¿cierto? Entonces X se distribuye exponencial con una media de 10 minutos. Aquí ustedes lo ven. Si yo fuera a escribir el proceso como tal, lo que estoy diciendo es esto. Vamos a llamar Y el número de llamadas que llegan en 30 minutos. Perdón, en 30 minutos, correcto. ¿Por qué? Aquí me están diciendo cuál es la probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un lazo de media hora. Entonces debo convertir media hora en la equivalente que de Y, de esta variable aleatoria, que es 10 minutos. Si yo defino Y como el número de llamadas que llegan en 30 minutos, es lo mismo decir que el número de llamadas que llegan en media hora. Muy bien. Y fíjense que como Y está definida como el número de ocurrencias por unidad de tiempo, Y va a ser un proceso Poisson con un parámetro lambda estrella. Ahora, ¿cómo hallamos lambda estrella? Entonces recuerden el razonamiento inicial que hice. Si el tiempo que transcurre entre llamadas tiene una media de 10 minutos, eso significa que en un lazo de 10 minutos llega en promedio una llamada. En 10 minutos llega en promedio una llamada. Entonces, si en 10 minutos llega en promedio una llamada, en 30 minutos, que es lambda estrella, llegarán en promedio 3 llamadas. Ahí está. Esta es la propiedad de proporcionalidad del proceso Poisson. Así lambda estrella va a ser 3. De nuevo, si en 10 minutos se recibe en promedio una llamada, en 30 minutos, por la proporcionalidad del proceso Poisson, se reciben 3. Por lo tanto, Y es una Poisson con parámetro 3. Ahora, ¿qué me piden ya? ¿Qué me falta calcular? ¿Cuál es la probabilidad de recibir más de 3 llamadas? Eso simplemente es la probabilidad de que Y sea mayor que 3, que es igual a esto. Ustedes ven aquí por el complemento. Esto es esta suma, que es muy fácil de calcular. Y ustedes pueden mostrar que esta suma es aproximadamente 0.6472, es decir, que la probabilidad de que Y sea mayor que 3 es 0.3528. O sea que en el 35.3% de las veces se reciben más de 3 llamadas en un lazo de media hora. Ahora, la siguiente parte es un poquito más enredada, porque necesito encontrar el valor de X de modo tal que la probabilidad de no recibir llamadas ahí sea 0.01. Fíjense que me están hablando de llamadas en un intervalo de tiempo, entonces debo definir una nueva variable, sea Y el número de llamadas que llegan en X horas. Ojo que estoy hablando ya de horas, porque es el intervalo en horas, no en minutos. Entonces me toca convertir esto. Entonces fíjense que en 10 minutos equivalen a un sexto de hora. Entonces mire, en 10 minutos llega en promedio una llamada. O sea, en un sexto de hora llega en promedio una llamada. Así de esta manera entonces, haciendo la respectiva regla de 3, nosotros obteníamos lo que ustedes ven acá. En un sexto de hora llegan en promedio una llamada, entonces en X horas llegan en promedio 6X llamadas. Así que lo que tenemos es que nuestra variable aleatoria Y se va a distribuir Poisson con parámetro 6X. Y finalmente la pregunta se reduce a encontrar cuál es el X, de tal manera que en ese intervalo de X horas no lleguen llamadas con una probabilidad de 0.01. Es decir, hay que resolver esta ecuación. Pero fíjense ustedes que esto es equivalente a evaluar la Poisson en 0. Y evaluar la Poisson en 0 es E a la menos lambda. Es decir, E a la menos lambda es igual a 0.01. Y despejando X acá obtenemos esta expresión que es aproximadamente 0.7675. Esto es en horas. Si lo convertimos a minutos, obtenemos 46.05 minutos. Es decir, el 1% de las veces no llegarán llamadas en un intervalo de 46.05 minutos. Por lo tanto, o sea que es poco probable que no lleguen llamadas en los primeros 46 minutos. Otro ejemplo, el tiempo de duración de un chip
usado para una computadora es una variable aleatoria exponencial con una media de 20.000 horas. Es decir, un chip en promedio dura 20.000 horas. Y el tiempo de duración se puede modelar de manera exponencial con este parámetro. Fíjense que si este es el tiempo medio en horas, lambda va a ser el inverso de ese tiempo. Dice, dado que el chip lleva funcionando más de 15.000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que dure 1.000 horas más? Es decir, ya lleva funcionando 15.000 horas. ¿Qué tan probable es que dure 1.000 horas más? Entonces aquí de nuevo piensen ustedes en la propiedad de carencia de memorias. No importa el tiempo que ha transcurrido, importa el tiempo a partir del cual usted se haga la pregunta. Entonces fíjense que si X representa la vida útil del chip, es decir, el tiempo de duración del chip, ya sabemos que X se distribuye exponencial con parámetro lambda. ¿Quién es lambda? Lambda es el inverso del promedio, de la media. Si la media es 20.000, lambda es 1 sobre 20.000. Y aquí entonces lo que se pide calcular es una probabilidad condicional. Dado que el chip lleva funcionando más de 15.000 horas, ¿qué tan probable es que dure 1.000 horas más? Entonces eso se puede escribir así. Dado que X es mayor a 15.000, ¿qué tan probable es que X sea 15.000 más 1.000? Es decir, dure más de 1.000 horas. Fíjense que aquí, si bien no está explícitamente la propiedad de carencia de memoria, aquí también está. Fíjense que la propiedad de carencia de memoria nosotros la escribimos de esta manera. Dado que X es mayor o igual que T1, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que T1 más T2? Es simplemente el tiempo que falta. Pero aquí dice menor, pues uno también puede mostrar que en este caso también aplica la propiedad de carencia de memoria y se puede aplicar, es decir, que no importa el tiempo que ha transcurrido acá, no importa que haya transcurrido más de 15.000 horas, la probabilidad de que transcurran 1.000 más solo depende de esas 1.000 horas más. ¿Bien? Es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 15.000 más 1.000, dado que X es mayor que 15.000 en un proceso exponencial, solo va a depender de lo siguiente, es decir, no de lo que pasó, sino de lo que va a pasar, es decir, de que X sea mayor a 1.000. Entonces, si ustedes ven acá, esta probabilidad por la propiedad de carencia de memoria vale esto. Sin embargo, usted podría hacer esto directamente calculando la probabilidad condicional por definición, es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 16.000, dado que X es mayor que 15.000 es la probabilidad de que X sea mayor que 15.000 pero menor que 16.000 sobre la probabilidad de que X sea mayor que 15.000 y hacer todo ese proceso, pero no es necesario. Entonces, los invito a que entonces también vean que que funciona la propiedad de carencia de memoria, aquí también funciona. Entonces la probabilidad de que X sea mayor que 16.000, dado que X es mayor que 15.000, es la probabilidad de que X sea mayor que 1.000. Y esa probabilidad evaluando en la distribución acumulada sería E a la menos 1.000 sobre 20.000, que es aproximadamente 95.12. Es decir, en el 95% de los casos donde el chip ha durado más de 15.000 horas, entonces durará 1.000 horas más. Muy bien. Hasta aquí diríamos, estaríamos con la distribución exponencial. Vamos a ver otra distribución continua también muy importante para nosotros.